Buenas tardes, alumnos de octavo, espero se encuentren bien en sus casas. La idea de estos videos es que ustedes continúen con el contenido que estábamos viendo en la clase. Espero puedan hacer la cuarentena que corresponde. La idea de hoy es continuar, como les dije, con la unidad 1, que tiene que ver con la epopeya, y nosotros ya habíamos hablado, ustedes habían investigado un poco sobre de qué se trata y qué cosas importantes ocurrieron en el siglo XXI. ¿Qué significa que algo sea épico? Eso, si bien lo recuerdan, ustedes me comentaron que eran bien futboleros, y aquí podemos ver un ejemplo que dice la goleada épica del Real Madrid al Celta de Vigo. Aquí se ocupa el concepto de épico. ¿Por qué? Porque algo que no ocurre habitualmente, una diferencia tan grande en goles. El épico chascarro que vivió el gran ganador de la segunda temporada de MasterChef. También de nuevo se ocupa el concepto épico como algo relevante, algo importante. Otro titular es el épico momento en que Rose y Jack se abrazan en los Oscars. Aquí también pueden ver como un hecho importante en el cine o en Hollywood puede darse a entender cuando hablamos de épica o epopeya, que es lo que nos interesa en la clase de hoy. ¿Qué significa épico? Pertenece o relativo a la epopeya o a la poesía heroica, dicho de un poeta cultivador de poesía épica, propio y característico de la poesía épica en el estilo y personaje épico. Eso es lo que nos dice el concepto de épico. Entonces pertenece a la epopeya. La historia de Beowulf. Esta historia habla de Beowulf, que es un guerrero que es llamado a matar a Grendel, que era un monstruo que pretende acabar con los hombres más importantes del reino de los daneses. Seres fantásticos, magos, aventuras y valerosos guerreros aparecen en esta historia. Recorren las páginas de esta trama, y este es quizás el poema épico más antiguo en la literatura medieval. Su autor es anónimo. Y lo importante de este libro es que gracias a J.J. Rowling o Tolkien, que es el del Señor de los Anillos o de Harry Potter, ellos se basaron en esta novela o en esta épica para contar su historia. ¿Ya? Los invito a que si quieren leerla, o en YouTube pueden encontrar videos que explican un poco de qué trata la historia. ¿Qué es entonces la epopeya? Es un relato que nos cuenta las hazañas de un héroe, siendo este parte de una tradición de un pueblo. Por ejemplo, esta tradición puede ser cómo se fundó esta ciudad, quiénes fueron las personas más importantes de este lugar. El origen perteneció a la tradición oral, es decir, había una persona que eran los cantares y que iban contando lo que pasaba en cierto lugar, y después con el tiempo se fue transformando en prosa, que es como nosotros hablamos, como leemos historias narrativas. En verso sería lírica. La más antigua fue la epopeya de Gilgamesh, y esa nosotros o ustedes ya la leyeron en la prueba de diagnóstico, y donde pudimos después conversar de que es un rey donde los dioses lo castigan y crean un gigante, y este gigante se hace amigo y derrota a los que estaban gobernando en la ciudad. El propósito y la idea principal es la inmortalidad. La Ilíada, otra epopeya conocida, es donde Helena escapa de su marido, el príncipe de Troya, y ahí es cuando se desata la guerra entre Aquiles y el esposo de Helena. Troya es conocida por la forma de entrar a la ciudad,
que es ese caballo que pueden ver ahí, donde venía lleno de soldados y destruyen esta ciudad. Otra epopeya importante es la Odisea. La Odisea es el retorno a casa de Ulises, que es el protagonista de esta historia, donde aparece y él se encuentra con sirenas, hechiceras, cíclopes y otros seres mitológicos. Estas epopeyas las vamos a ver en detalle más adelante. Las epopeyas tienen características específicas que no tienen otras narraciones. Por ejemplo, es una invocación a la musa. La musa es la mujer como protagonista de esta historia. Le da una importancia fundamental a la mujer. Recuerden que en Troya todo se desata porque esta mujer abandona a su marido y se va con el otro rey. La formulación del tema en la obra. Lo importante de la epopeya es que, por ejemplo, en la Ilíada esto va avanzando de a poco. Lo mismo en Gilgamesh. No es que el gigante llega y destruye, sino que esto se va tejiendo y formulando, como dice ahí, de a poco. Ahí uno va entendiendo el propósito del personaje y las características que quiere llegar a obtener en este mundo. Entonces esto, cuando habla de formulación, se refiere a que esto se va generando en base, va avanzando la historia. La narración, a diferencia de otras historias, como el cuento, comienza desde el medio, es decir, el personaje ya está grande, hay un pasado y hay un posible futuro. Recuerden que en el cuento es inicio, desarrollo y final. Acá no, acá se llama in media res, in extrema res desde el final o desde el inicio. Acá tenemos desde el medio. El espacio de la narración es inmenso. Aquí la característica de la epopeya es que hay todo un universo, hay todo un mundo, hay diferentes culturas, hay viaje eterno, hay seres de todo tipo. A eso se refiere con una narración inmensa, por lo tanto son narraciones bastante largas, son hartas páginas, ¿ya? Harto detalle, harta descripción del espacio, de los personajes. A eso se refiere con el espacio inmenso. En una epopeya deben haber, o en la epopeya clásica, que es las que nos interesan en estos momentos, hay dioses o criaturas fantásticas. Siempre están presentes en conflictos humanos. Por ejemplo, está Zeus, Ares, Poseidón, donde ellos son partícipes de guerras, de situaciones donde ellos deben decidir si continúan, si se acaba el conflicto, que es de humanos. El humano baja a la tierra. El héroe representa los valores de una nación o civilización. Si una nación es guerrera, el héroe debe representar los valores guerreros. Si una nación es más trabajadora o inteligente, se trata de acumular todas las características de una nación en una persona. Por ejemplo, piensen en alguien que represente al latinoamericano, sea colombiano, ecuatoriano, chileno, argentino. ¿Cómo representamos al héroe latinoamericano? Eso también lo vamos a ver más adelante. Generalmente ocurre un descenso al inframundo, es decir, hay una conexión directa entre los dioses y el humano, donde ellos son capaces de ir tanto al infierno como al paraíso. Atraviesan este mundo terrenal, que el humano no lo puede. Ellos sí pueden atravesar de un mundo a otro.
Estas son las características generales de la epopeya que vamos a reforzar en la guía que se adjunta al video. Hay una estructura para escribir una epopeya y todas las epopeyas tienen estas como partes, que es la invocación a las musas, que tiene que ver con que hay un fin, que siempre es una mujer, que hay una exposición donde presentan el conflicto, hay un desarrollo que se divide en episodios, en capítulos como en las series, y por lo tanto hay un final, un desenlace. Existen protagonistas, personajes protagonistas y antagonistas. Los protagonistas son los que tienen mayor participación en la historia, y el antagonista es quien viene a llevarle la contra al protagonista. El antagonista casi siempre es el malo y el protagonista es el bueno. Existen tipos de epopeya. Epopeyas naturales, que son aquellas que nacen en la tradición oral y que no tienen un anónimo, o sea, un autor sí es anónimo. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea no tienen un autor específico, entonces cada uno que lo cuenta le agrega o le quita ciertos elementos. Las epopeyas de imitación son aquellas que se sujetan a las reglas especiales o minuciosas, tienen un enfoque erudito. Aquí lo erudito tiene que ver con que enseñan diferentes cosas. Por ejemplo, lo que ocasiona que pierdan grandeza heroica para poder ganar interés novelesco. En conclusión, están destinadas a la lectura y no al aprendizaje de los grandes hechos. Aquí la Araucana es La Araucana es un texto sumamente importante y creo que lo podemos ver vuelta de vacaciones, que es como la descripción del mapuche, del ser, de la tierra, que viene a fortalecer los valores de nuestra cultura. ¿Ya? Entonces la Araucana es un texto demasiado importante y que en algún momento vamos a leer. Y la Divina Comedia también es bastante complejo y lo veremos en algún momento. Pero por el momento, recuerden que el objetivo era recordar y ver cuáles son las características de la epopeya. Espero que puedan trabajar en lo que les envié y ojalá tengan aquí todas sus dudas, y vamos a continuar con este tipo de trabajo hasta que volvamos a la normalidad. Adiós, cuídense.